Bueno, muchas gracias por venir a la primera evento, conversación de MAL. La idea de MAL es trabajar con artistas y centrarnos en procesos largos, no hacer exposiciones puntuales, sino centrarnos en procesos que lleven conversaciones y que el artista pueda utilizar la plataforma MAL para ir probando y para crear un diálogo y ir vinculando proyectos. Entonces, con esta idea de un poco de trabajo en proceso, no abrir un espacio que va a estar cerrado, con proyectos cerrados, me parecía que interesante que el primer evento o la primera conversación paralela a las exposiciones fuera para pensar los públicos y la relación con el público. Un poco con la idea de que MAL es un proceso y que, bueno, hemos abierto todavía con la web no terminada de montar, probando cómo va a funcionar la comunicación y la difusión de los eventos. Y cuando estábamos dándole vueltas a MAL y discutiendo cómo diseñarlo, cómo ir construyéndolo, yo recuerdo que mandé hace unos meses un mail con un listado muy grande de espacios que me interesaban, como referentes para mirarlo y para discutirlo. Y todos los espacios eran europeos, y europeos es Francia para arriba, y situados, o si estaban en el norte de Europa, situados en localidades pequeñas, o si eran españoles o eran europeos, en grandes ciudades. Esos eran los espacios que nos parecían más interesantes, pero claro, había una diferencia de dónde están situados, de la relación con el público, de la relación con el tejido cultural de las ciudades, que es muy diferente a la que nos encontrábamos en Sevilla. Entonces, por ejemplo, el K2M, que es una estructura muy diferente, es una institución pública, situado en periferia de gran ciudad, con un presupuesto potente. Nos interesaba un montón el programa de públicos que hacen y queríamos aprender de él, pero es muy difícil aplicar esos conocimientos aquí, o muy diferente el Palomar, un espacio independiente en Barcelona con un programa súper interesante, nos interesa un montón, pero el trabajo que hacen, aplicarlo aquí, nos encontramos con que la estructura cultural de Barcelona y la de Sevilla no se parecen en nada, o se parecen en muy poco, no nos funcionaban bien, o State of Concept en Atenas también es muy interesante, pero se sitúa en Atenas, en un momento muy particular de la ciudad, donde hay mucha inversión privada extranjera. Bueno, eran modelos que no nos funcionaban. Entonces planteé que quizá lo más interesante era buscar otro tipo de modelos que trabajan con el público desde otras condiciones. Que aunque nosotros estamos en una ciudad grande, no mirar a ciudades grandes, sino mirar a proyectos que estaban funcionando en el ámbito rural. Entonces, el trabajo de la sala Guirigay o el de Z y la forma en la que es muy diferente que tenéis de mirar y de pensar el público y la relación con el público y cómo os integráis en el tejido cultural o de una localidad o de una región muy grande, de pronto, siendo muy diferentes, sí que había herramientas y sí que había procesos que podían ser muy interesantes para nosotros. Y, por ejemplo, y luego, de la experiencia de Mercedes y sus proyectos, es muy interesante cómo trabaja desde otra escala. No es la institución, sino que es, bueno, en colaboración con una institución, pero es un proyecto artístico que piensa la plaza, que piensa el espacio público y también en el sur. Estoy hablando del proyecto del que va a hablar, que es un proyecto en Granada, en la plaza de Vip Rambla. Entonces, bueno, esa era la razón de abrir esta conversación, un poco con la idea de que habléis de vuestra experiencia y de vuestra forma de entender el público. Y seguimos la palabra público por el juego entre el público y lo público, porque es un debate que nos parece interesante y que queremos tratar, qué es lo que pasa con lo público, las transformaciones del espacio público, pero también de la relación entre espacios privados, instituciones privadas y esfera pública o esfera civil. Esto es un espacio privado, sin ayuda pública. Y bueno, este es un poco el plano desde donde queríamos
plantear la conversación. Y te daría paso a Magda García Arenal, actriz, productora teatral y directora de la Sala Guirigay, sede de la compañía de teatro Guirigay. Bueno, no hago más presentación. No, ahora sigo yo presentándome, si te parece, con el espacio. Muchas gracias. A mí me parece que hacer este tipo de encuentros y de conversaciones y de aprendizaje entre todos es fundamental para hacer un trabajo lo más coherente posible cuando se tiene un espacio abierto al público. Nada más empezar con la Sala Guirigay, una de las cosas que hicimos y que hice con las compañeras que tenían en aquel momento fue acudir a cuantos encuentros había sobre públicos y sobre gestión de públicos, y que los hay, que había bastantes entonces, para aprender y para saber un poco tratar. Y luego aprendimos en los primeros años cosas tan evidentes como que conseguir público es muy difícil, perder un espectador o una espectadora es facilísimo y difícilmente recuperable. Entonces, a base de error también se fue haciendo la gestión que yo defiendo desde la Sala Guirigay. Vamos a situar la sala donde estamos para saber desde qué lugar hablo. La Sala Guirigay es un espacio cultural de artes escénicas que abre Teatro Guirigay, una compañía que este año 2019 cumple 40 años, que tiene una larga trayectoria, que venía de Madrid, no tenía espacio abierto en Madrid al público, y al llegar a Los Santos de Maimona nos encontramos con un supermercado enorme que tuvimos la fortuna de poder comprar. Los Santos de Maimona es una población en la Vía de la Plata de 8.000 habitantes, agrícola, que vive fundamentalmente del aceite y del vino, y también pueblo residente de algunas de empresas, mejor, pueblo residente de Zaza, de algunas industrias que hay industrias, pequeñas fábricas que hay alrededor. Y ahí encontramos, como digo, un supermercado que transformamos en teatro, que pudimos comprar porque quemamos todas nuestras naves en Madrid y nos trasladamos a Los Santos con un objetivo muy claro, que era recuperar algo que habíamos perdido en Madrid, que era el espacio de trabajo, el espacio de producción y de ensayo y de investigación. Esto en Madrid, en la gran ciudad, se había perdido, estábamos en un proyecto europeo y era francamente difícil encontrar ese lugar de encuentro, de artístico, en una gran capital. Curiosamente, de los, si éramos entre 12 o 15 compañías de Europa, Alemania, Inglaterra, Holanda, Rusia, Turquía, Noruega, todas estábamos trasladándonos a lugares pequeños. Cuando nosotros nos trasladamos a Los Santos de Maimona en 2005, quedaba solo una compañía en Berlín Oriental, que no se iba a trasladar porque tenía un macro teatro impresionante y no era posible. Pero todos estábamos haciendo el mismo viaje al mundo rural, a un territorio más amable en toda su composición para poder desarrollar creación. Nos encontramos entonces con un espacio que teníamos que abrir al público y realmente no sabíamos nada de públicos. Era la primera vez que nos encontrábamos con esto en un territorio desconocido porque veníamos de la capital y con una exigencia de o comienzo a crear complicidades, crear redes de empatía y sociales, o difícilmente podemos llevar esto a un buen puerto, ¿no? Y lo primero que hacemos es crear una asociación de espectadores
no solo que nos permitía comunicar, para comunicar nuestras actividades, sino también por encontrar, ¿cómo lo llamaban? Lo aprendí, esas cosas que de repente escuchas en un taller, embajadores, creo, era una palabra un poco pomposa que yo nunca utilicé, me parecía como muy pomposo, pero sí eran elementos en esa asociación de espectadores que a los que se seducía, que conseguías empatizar y conseguías atraer y hacían suyo el espacio por diferentes. En todos sitios hay minorías, hay multitud de minorías inquietas por de todo. Entonces, encontrar esas personas, esos elementos dentro de esa asociación que te servían como eco hacia sus mundos, en fin, crear red, que es una cosa muy... Entonces esta asociación de espectadores, bueno, pues empezó a andar y yo creo que a partir... La sala Irigai, ellos la conocéis bien, es un supermercado, es un espacio, un edificio abierto que tiene dos espacios, un espacio escénico, porque somos una compañía que totalmente diáfano y que nos permite hacer teatro de cualquier forma, y un espacio delante, la salita, que nos permite los encuentros, talleres, exposiciones. No me entretengo mucho porque ya saldrá alguna de estas cuestiones. Cuando José me invita a contar lo de la sala, tener estos 15 minutos nada más, porque hay mucho que contar de exposición, me planteo lanzar preguntas, porque me parece que en una conversación de reflexión al final casi son más interesantes las preguntas, que no sé si seremos capaces de contestarlas, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero abrimos un espacio y necesitamos público. En el teatro es evidente, ¿no? Yo no puedo hacer una actuación si no tengo un público. Pero en vuestros trabajos, bueno, tú cuelgas los cuadros y te vas. Y si necesitamos público, ¿qué tipo de público? ¿Nos vale todo el público? Lanzándolas, tengo escritas para luego agarrarme de nuevo a ellas. O como hablo un espacio de creación artístico, lo que quiero es que venga el público interesante, el público culto, el que va a valorar mi arte. O como estoy en un territorio, en un barrio, yo en el territorio rural, ¿me vale el público del barrio? Claro, hay muchos públicos, entonces se llega a la conclusión de que hay muchos públicos y cada público te puede aportar algo. Pero ¿me vale cualquier público? ¿Estoy satisfecha si lleno la sala o lo que sea? Pues evidentemente no, o sea, seamos sinceros. Claro, lógicamente yo quiero que venga un público como el que va a Madrid, que es el público culto y aficionado y que sabe y que puede valorar el arte que yo hago. Bueno, pero claro, estoy en un territorio determinado, en este caso Los Santos de Maimona, en trabajo para varias comarcas. Entonces, de alguna forma, creo que la creación, en cualquiera de sus manifestaciones, al final cuenta narrativas y las cuenta, o puede contarlas, no es obligatorio, pero puede contarlas desde el punto en el que está asentado. Entonces, al final, la sala Guirigay está en Los Santos de Maimona y yo trabajo de ahí hacia arriba. Entonces, el territorio en el que vivo es fundamental. ¿Cómo me integro en el territorio? ¿Cómo me interesa integrarme en el territorio? Porque a lo mejor yo creo que hay que ser muy claro cuando tienes un espacio. Yo pido años, llevamos 12 años en Los Santos. En los primeros años yo dejé mi trabajo de actriz y trabajaba solo para la sala Guirigay.
me he hecho a reuniones con colectivos, reuniones en colegios, con la Asociación de Mujeres, he hecho cosas como... Sigo participando en la Semana Cultural del Corpus Christi, porque he repartido pan con aceite con los niños del Corpus Christi, o sea, he hecho todo. Pero, lógicamente, hay momentos en que dices, te interesa más o te interesa menos. El territorio, en este caso mío, el barrio, en la Sala Griega, a veces ha sido muy latoso, porque ha habido que convencer, pelearse, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchas preguntas que surgen, porque parece evidente que todos los públicos son iguales, espectadores, ¿para quién trabajo? Nosotros abrimos la sala como un espacio de producción y de exhibición teatral de Teatro Guirigay y por todo esto que he dicho, lo primero que hicimos fue crear 2 programas que nos permitían entrar en contacto con el territorio, con la sociedad, que eran dirigidos a los colegios y dirigidos a los institutos. No solo por un compromiso del teatro debe de llegar a toda la sociedad, que realmente tenemos un compromiso con los públicos y con los públicos jóvenes y con el teatro infantil y juvenil, también porque había que atraer público. Y en Los Santos, en Canadá, en Córdoba o en Hospitalet, al final el público es más o menos el mismo. En el teatro, a lo mejor hacemos unos targets diferentes en lo vuestro, ¿no? De 30 y tantos a 50 y tantos, mujer, edad media, alta, estudios medios, o sea, y entonces en el mundo educativo había gran parte de ese caldo de cultivo del público de teatro. O sea que al final uno va haciendo acciones porque confías en ellas y porque crees en ellas, pero también porque necesitas crear esa red de intereses y de amistades que puedan llenar tu sala o que puedan ir al teatro por aquella razón de que el teatro sin público no existe. Cuando hemos hecho... Estoy saltando mucho, me das el tiempo. No sé si estoy enrollando mucho, me saltando mucho. Tenemos 10 minutos. Sí. Vale. Cuando hemos hecho vuestros trabajos, hemos hecho teatro, hemos hecho el proyecto, los programas de residentes y los encuentros de los artistas con los vecinos, con las vecinas del barrio Santo Ángel. Un programa de residencias para artistas que acababan con exposiciones en la salida. Efectivamente, era un programa que invitábamos a un artista a establecerse en Los Santos durante, no sé, 2 o 4 semanas, dependiendo el proyecto que presentaban, que tenían que venir con un proyecto y con un proyecto que estuviera comprometido con el espacio, con el territorio donde íbamos, comprometido de muchas formas, o porque su trabajo incidiera en el espacio de Los Santos de Maimona o en la comarca, o porque durante el proceso se realizaran algún encuentro con la Asociación de Espectadores. Entonces, el contenedor de la Sala Guirigay se transformaba, bueno, en lo que realmente es, que es un espacio de encuentro, un marco en el que podemos encontrarnos artistas y espectadoras y desarrollar diferentes públicos, porque como hemos dicho y como todos sabemos, los públicos no son iguales y no es igual el público que viene a ver el trabajo de un artista que está haciendo un proceso de creación en torno a un tema, en el caso tuyo, aquel de la cementera, y que viene a un público que viene a oír música, o el público que viene a ver teatro, o el público que solo va a ver comedia, o el público que solo va cuando pones a las chirigotas. Porque
es parte de la sala es un espacio abierto en el que hemos intentado que vengan toda clase de públicos, que haya una programación, digamos, que no sea sectario. Porque puede ocurrir que tú tengas un espacio y que decidas, oye, cada uno es libre, decidas que quieres hacer un teatro muy burgués con propuestas estilo Arturo Fernández y, bueno, eso te va llevando a un público determinado. Y nosotros no, nosotros hemos hecho hacemos una programación en la que, hombre, Arturo Fernández nunca entraría, pero bueno, hay un abanico ahí que bastante amplio. Están un poco justos, entiendo. Bueno, solo lo de las preguntas a mí me parece que son fundamentales, y hay una pregunta que yo creo que es fundamental, ha sido fundamental para nosotros, que es ¿qué relación hay entre la sociedad y el espacio cultural, entre la ciudadanía y la obra de arte, entre el territorio y el creador? Y otro punto sería los contenidos. ¿Qué compromiso cuando abres un espacio cultural, un espacio de arte, que va a acudir público, y sobre todo si va a acudir, desde mi punto de vista, infancia y juventud, el compromiso de los contenidos que tú muestras me parece un tema importante que hay que tratar. Muchas gracias. Yo me he apuntado varias cosas para luego conversar. Te paso el ordenador y sí. Hablamos de Z. ¿Pero lo vas a hacer? Yo creo que no. No, ¿hay batería? Vale, vale. Va bien. Uy, al final había yo más que nadie. Espérate. ¿Qué va bien tú también? Ay. Vale. Ahora sí. Bueno, Rafael Jiménez Reyes, artista y codirector junto a Demetrio Salces de Z, Jornadas de Arte Contemporáneo de Montalbán, de Córdoba. Un proyecto que yo lo conocí en su primera edición hace 7 años. Y que durante estos 7 años ha trabajado en Montalbán, llevando artistas y creo que con una mirada muy crítica hacia la relación de los artistas con el entorno rural, y reflexionando mucho sobre qué quería decir y qué importancia tenía que un artista, que un grupo de artistas se concentrasen durante unas semanas o durante unos días en una localidad pequeña, agrícola también, como Los Santos de Maimona, pero pensando desde un punto de vista muy diferente. La Sala Guirigay parte de que está todo el año y que tiene un espacio físico como espacio de creación. Z no tiene un espacio, sino que se deshace por todo Montalbán y que funciona en la relación que crea con los habitantes. Exactamente, tanto con los artistas como... Espero que se me oiga bien, porque además tiendo a hablar bajito, avisarme si no me doy cuenta. Y sí, bueno, por contextualizar un poco, decir también, por supuesto, que tal y como iniciaba Magda antes la conversación, creo que una de las cosas más interesantes que ha podido propiciar o ha podido aportar, y hablo en plural, ¿no? No está mi compañero Demetrio, porque ahora mismo actualmente no reside en España y tenemos, digamos, un trabajo casi deslocalizado ya de Montalbán, pero lo interesante y lo que nos interesa ahí, como desde un primer momento siempre este tipo de contexto, ¿no? El de las charlas, de las redes, el de estar en contacto, el de aprender, ¿no?
para nosotros ha sido fundamental porque básicamente desde que empezamos no teníamos ni idea de nada. Es decir, cuando nosotros empezamos el proyecto, realmente comienza en 2012, pero ya hay un intento antes, en torno a 2008-2009, ¿no? En el que, bueno, en ese afán de dos estudiantes de Bellas Artes que ya habíamos tenido experiencias a nivel personal con otro tipo de cosas. Yo provenía del mundo del graffiti y ya desde casi más chiquitillo pues había estado participando en exhibiciones, es decir, tenía una relación con el evento, con lo lúdico del evento, ¿no? Aunque no necesariamente con el arte. Me venía del mundo de la música, también digamos de lo que podría ser un incipiente activismo político y cultural en el pueblo. Él sí es de Montalbán, yo soy de Córdoba, no es mi localidad, digamos que Montalbán ha sido después en mi pueblo adoptivo, de hecho. Y ya tenemos un primer inicio en el que con esa suma de experiencias queríamos hacer algo, ¿no? Hacer algo. Claro, nos damos cuenta que no tenemos ni idea, nos damos cuenta de que ni siquiera nosotros todavía somos públicos, es decir, que nosotros ni siquiera en nuestro periodo inicial de formación todavía, aunque somos asiduos de charlas, talleres y tal, pero que él y yo realmente tampoco somos un público formado. Entonces, claro, abortamos misión total, ¿no? El proyecto comienza en 2012 porque tenemos 3 años en los que realmente nos mentalizamos de para qué sirven este tipo de eventos. Cuando nosotros vamos a un evento, ¿para qué nos sirve? Y si nosotros queremos hacer algo así en Montalbán, ¿para qué sirve en Montalbán? Entonces, pues, por supuesto, es un proyecto que aunque no lleva una firma concreta, como suele pasar paradójicamente, ¿no? En este tipo de propuestas, creo que todos coincidimos, son proyectos que al final son muy personales, ¿no? Porque si no están las personas concretas trabajando, no se desarrollan en el tiempo, pero que, como decía José, se acaban diluyendo también en múltiples direcciones, ¿no? Y en trabajo con mucha gente. Entonces, bueno, sirve esto un poco como prolegómeno. Montalbán es un pueblo de la campiña sur de Córdoba, tiene 4.500 habitantes, de economía agrícola, como señalaba José. Un pueblo muy próspero en cuanto a lo laboral, es una de las sorpresas. Córdoba es una de las provincias con un índice de paro mayor, sin embargo Montalbán es uno de los mayores productores de ajo de la Unión Europea. Centra su economía en torno al ajo, en torno al melón, en torno al aceite, y realmente es un sitio en el que, digamos que ese tipo, una actividad cultural, ¿no? O una vida cultural, a nosotros nos sorprendía que no se desarrollara con más normalidad. No existían referencias en torno al arte ni a la cultura en general, nada, de nada, no existía. Así que ese es uno de nuestros primeros intereses cuando nos ponemos a trabajar. Hay derecho y tenemos derecho a que esto suceda en Montalbán. Cuando nosotros ya hemos terminado la carrera de Bellas Artes en 2012, es la primera pregunta que nos hacemos. Ahora podemos estar intentando por todos los medios meter cabeza en lo que se conozca, si lo sabemos, el circuito, o de alguna manera contribuir y generar nosotros algún tipo de circuito que no esté localizado en un núcleo poblacional grande, sino que esté en el pueblo. Ya tenemos nosotros varios referentes de la provincia de Córdoba de proyectos que estaban trabajando en torno al arte contemporáneo. Estaba Demencia, Antonio Mencía, que ahora creo que ha cumplido 20 años, estaba Escarpia durante la gestión de Miguel Ángel Moreno Carretero en el Carpio, proyectos en torno al arte, cada uno con un funcionamiento diferente, con un ADN diferente, y que a nosotros nos servían también incluso un poco como de, joder, que se puede, ¿no? Que se puede iniciar. Entonces, pues básicamente la primera edición de Z es como una especie de reunión de amigos que hacemos en 2012, es decir, en la que trabajamos con artistas que conocemos, que son de nuestra proximidad, que tenemos cercanía, y pues somos dos muchachos que van al ayuntamiento a llamar y a decir, pues necesitamos ayuda. No queremos hacer esto solo por nuestra cuenta, no queremos abrir una cochera y montar una exposición, hacemos un sondeo previo de qué espacios culturales hay en el pueblo totalmente en desuso. Entonces aparece un teatro municipal con una inversión muy grande y, con todo el respeto, un poco infrautilizado, es decir, por supuesto con una programación que no es constante, totalmente azarosa, totalmente arbitraria. Nos encontramos con salas de exposición, en concreto dos que no hemos dejado de utilizar en estos 7 años.
Y nos encontramos, ante todo, después de esa primera experiencia inicial, con ganas, con un interés de la gente por saber qué es eso que está ocurriendo, ¿no? Nosotros también partimos de una base. Si nosotros, en ese formarnos como público, en ese aprender, hemos llegado, o nos han llegado las cosas, o digamos, ciertos procesos artísticos, hemos empezado con cierta sensibilidad y con cierta manera de relacionarnos con el arte, ha sido de la forma lo más natural posible, no ha sido algo que impostemos. Al final, esa relación y esa sensibilidad por la creación contemporánea tiene mucho que ver con el contagio. Uno se empieza a contagiar, le pica el gusanillo, ¿no? Ya sea con el teatro, ya sea con la música, ya sea con las artes plásticas, ¿no? Es como algo en el que empiezas, ¿no? Y no dejas de ver cosas, de querer aprender. En ese sentido es algo que nosotros queríamos trasladar con Z, que fuera también como una especie de plataforma de contagio, ¿no? Y de esparcir ese interés en torno al arte contemporáneo. Bueno, comenzamos con 3 líneas de trabajo que las hemos mantenido durante todo este tiempo. Si me enrollo mucho, que son la acción, la difusión y la formación, que pueden ser como muy evidentes, que pueden ser muy comunes a todos los proyectos, pero que a nosotros nos permitían ordenar, ¿no? Nuestras prioridades y qué queremos hacer. La acción, evidentemente, en un primer momento de la jornada, pues como un agente dinamizador y agitador dentro del pueblo, hacer cosas. Ya fueron exposiciones, ya fueron intervenciones en la calle, es decir, desde una perspectiva en torno al arte contemporáneo y a la cultura contemporánea lo más general posible, lo más abierta posible, ¿no? No estábamos cecados ni obcecados en ninguna línea en concreto, ¿no? La difusión, ya fuera no tanto por un tema de dar a conocer qué estaba ocurriendo, eso, pues bueno, ya existen diferentes estrategias, pero sí en esta parte de difusión nosotros nos referíamos más a este tipo de redes, ¿no? A colaborar con otros proyectos, a contar que se hacía en Montalbán y que empezaban en Montalbán en otros espacios, a coger otro tipo de espacios que vinieran a Montalbán también a contar qué estaban haciendo, es decir, compartir un poco ese espacio que se estaba dando allí a través de las jornadas. Y la formación, por supuesto, no entendía de una manera arreglada, sino entendía casi a través del juego, de una de las máximas que podemos tener, que la aprendimos, nos sentimos muy representados con ella, ¿no? con un proyecto que se desarrolla en Asturias desde hace 15 años, que es Al Norte, ¿no? Que era el que no estaba reñido con lo lúcido con lo lúdico y que preferíamos un buen guión a un gran decorado, ¿no? Entonces, digamos que eran ese tipo de cosas. Obviamente, de y yo no tenemos un duro para iniciar un proyecto. Tampoco tenemos un afán, intuimos que es algo que tiene que desarrollarse en un tiempo, que no tiene sentido hacerlo puntualmente un año y olvidarse porque si no ese trabajo se pierde. Entonces, con la mirada en que debería durar por lo menos los años que nosotros aguantáramos, es cuando acudimos a la institución a pedir ayuda. Por lo menos un dejarnos hacer. Este es el problema, esto es lo que no se hace y esto es lo que a nosotros nos gustaría hacer. Nosotros somos un proyecto que totalmente surge de abajo arriba, ¿no? No es un programador de ayuntamiento, un técnico de ayuntamiento, el que hay buscarme a los chavales y las chavalas de Bellas Artes, que hay dos o tres locos en el pueblo y que nos hagan algo gracioso. Claro, eso conlleva lo que nosotros muchas veces denominamos una pedagogía del político, ¿no? En el que al final el problema no es que la gente muchas veces empatice o no empatice, o entienda o no entienda con lo que estás haciendo. Yo creo que el público es lo menos problemático. El problema muchas veces es el que está arriba y el que ni siquiera sabe desde esa posición en la que debería saberlo para qué sirve esto. ¿No? Que es algo que siempre sentimos que es como que tenemos que contarles año tras año otra vez, ¿no? En ese sentido no nos quejamos, siempre hemos recibido apoyo desde el Ayuntamiento de Montalbán. Nosotros nos financiamos exclusivamente con dinero público, con una aportación privada y desde hace 5 años esa financiación es un presupuesto que suma recursos del Ayuntamiento de Montalbán y de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí a través del programa Periférico. El programa Periférico es un proyecto que surge en el año 2008 que articula estos proyectos que os comentaba antes, que ya existían en la provincia de Córdoba, en localidades pequeñas, con un programa económico de ayuda, nació como un convenio y actualmente es una convocatoria con una serie de condiciones en las que
los trabajos comisariados, es decir, el comisario de ese proyecto se envía a través del ayuntamiento, es decir, que obligatoriamente necesitas a la institución y el trabajar con la institución para poder recibir esas ayudas. ¿Qué más? Bueno, nosotros hemos sido un proyecto que tampoco hemos crecido en una escala fuera de... ¿Para bajar esto? Dos dedos. Dos dedos. Para que veáis lo opuesto que estoy en tecnología. Con la flecha. Es un proyecto que yo creo que algo en lo que siempre incidimos es que se desarrolle en una escala humana, en una escala que tenga en cuenta las necesidades de nuestra ciudad. Es decir, a nosotros no nos serviría de nada, aunque pudiéramos acceder a unos recursos mucho más grandes, montar un super mega festival cuando a lo mejor ni siquiera el pueblo tiene la capacidad de acoger eso, ¿no? Daros cuenta que cuando nosotros comenzamos a trabajar con artistas y tienen que venir a Montalbán a trabajar, ni siquiera pueden alojarse en el pueblo porque el pueblo no tiene hostal. Tenemos que trabajar ya con una localidad vecina o tenemos que buscar, es decir, hay una serie de carencias que hacen que tengas que repensar, ¿no?, cuál es ese modelo y ese trabajo con los creadores. Nosotros articulamos cada año en torno a un tema o a una temática que siempre es un aprendizaje que deriva de la edición anterior. Y en torno a ese tema desarrollamos un trabajo de comisariado siempre de un diálogo muy abierto. No son exposiciones de tesis, no son proyectos sesudos en el sentido de no accesibles, sino que son proyectos que intentamos sobre todo que naturalicen lo máximo posible las relaciones entre el público y la creación. ¿En qué sentido? Pues bueno, en esas dudas normales de cuando alguien entra, a mí me ha pasado, ¿no?, de cuando era más chiquitillo y no tenía ni idea y entrar a una exposición y no saber si tenía que pagar o no, y encima que me diera miedo preguntarlo, y encima que me diera miedo si podía tocar los libros que había allí, porque pues el que está ahí en la sala, vaya cara seria que tiene, ¿no? Y luego seguridad me dice que por favor detrás de la línea. Es decir, respecto a ese tipo de cosas y que la presencia de los artistas en el pueblo fuera ya no solo una cuestión de necesidad para que los proyectos se desarrollaran, sino una forma también de darle un cuerpo humano al asunto, ¿no? Y que la gente de Montalbán viera que, bueno, que esa gente come en el bar contigo, se toma cervecita, paga facturas, necesita cobrar por su trabajo y que no es... que son artistas, no son gente nerviosa, ¿no?, a la que de pronto le dan ganas de hacer cosas, ¿no? Tal vez esa diferencia. Me ha gustado mucho cuando Magda señalaba antes el tema de compromiso con el contenido. Yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque entramos también en un tema que a nosotros nos interesa mucho, que parece que cuando haces las cosas de forma abierta, ¿no?, yo creo que como utopía, pensar en que puedes y que tienes que recopilar al mayor número de público posible, cosa que a nosotros no nos interesa, ¿no? Ya podríamos hacer flamenquín más grande del mundo, ¿no?, y seguro que tenemos público, hablamos del público que te interesa y del que no. Pero en ese concedo o no concedo, ¿no? En ese hago un contenido facilón porque va a venir más gente, o hago el contenido que yo quiero, en el que se manejan una serie de códigos que es nuestra obligación traducir, ¿no?, o que es nuestra obligación hacerlo asequible, pero no por una cuestión de bajar o subir, sino de estar todos en el mismo plano. Y yo creo que esa es un poco la línea de trabajo en la que continuamos. Por situar en cuanto a datos, pues bueno, en estos 8 años pasados creo que rozamos ya no es porque me gusta agarrar nuestros datos, pero bueno, pero a veces hay que hacer ese ejercicio de memoria, ¿no?, y situar en números también. Pues yo creo que ya se han producido una treintena o cuarentena de proyectos en proceso en torno a Montalbán, proyectos artísticos, y hemos rozado ya pues, la centena de creadores en un pueblo de 4.500 habitantes, ¿no? El pozo lo vamos notando ahora. El pozo lo vamos notando cuando, por razones nuestras, Z tiene que cambiar de fecha y la gente dice: ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es? ¿No? ¿Dónde está? El pozo se va generando con esa línea de habituales, ¿no?, que ahí sí que sería como esa pequeña secta, ¿no?, de fieles, ¿no?, de gente que viene, ¿no?, porque ya saben que eso se usa, ya saben que pueden ir al teatro a ver qué hay este año, que parece como una tontería, pero es importante que la gente sepa que puede ir a una sala de exposiciones, porque sí, porque algo vaya a ver. Y aparte ese ejercicio de confianza que hacen con nosotros, ¿no?, que
Y al final nosotros siempre decimos, cuando trabajamos en relación a lo público, con los recursos, la responsabilidad es doble, aparte de que sea nuestro derecho poder desarrollar un proyecto así, pero valoramos mucho que al final es una relación de confianza, como hay que, o sea, no se va a traer algo que no merezca la pena ver, ¿no? Y eso también se ha ido tejiendo poquito a poco. Pero creo que he pasado el tiempo. No mucho, no mucho. Pues, gracias. Pasamos a Mercedes Pimiento, artista, que está ahora mismo en la exposición Arriesgar, Construir, en MAL, junto a María Alcaide, que no ha podido venir. Hola. Y bueno, el trabajo de Mercedes, su trabajo como artista, ¿te lo voy pasando? Sí. Bueno, lleva muchos años trabajando con los materiales, pensando la construcción, los restos, los procesos de creación y de destrucción. Y el espacio privado y público desde los materiales y desde las infraestructuras. Y particularmente el año pasado, sí, claro, terminó en diciembre, hice un proyecto en Granada, que creo que es el proyecto menos escultórico, o que tiene elementos más performativo, que funcionó a lo largo del tiempo, que trabajaba más con el tiempo. Bueno, iba a decir más con el tiempo que con el espacio, pero es una tontería. Porque decía el tiempo porque funcionaba a través de varios eventos. Y nos parecía que era un punto muy interesante para vincular el trabajo que está haciendo, que está presentando en la exposición, que es un trabajo sobre la memoria de los inmigrantes argentinos, andaluces y extremeños en Barcelona durante la posguerra, y los procesos de construcción, de destrucción entre la ciudad y la montaña, cómo los materiales de la montaña se extraen para construir la ciudad, cómo la ciudad es destruida, pero luego esos escombros son utilizados para construir las barracas de nuevo en la montaña, cómo esas barracas por un plan urbanístico se destruyen y pasan a pertenecer de nuevo a la montaña, y cómo la memoria, la memoria de esos inmigrantes y los habitantes que construyen la identidad de la ciudad está vinculada a los materiales. Y bueno, invitarte a hablar del proyecto de Granada era un punto muy interesante entre el proyecto expositivo y el tema de los públicos y de la ciudadanía y el espacio público. Dejo de enrollar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, pues este es un proyecto que realizamos el año pasado Antonio Ruiz Montesinos y yo, se llama En Potencia, y es un programa parte de un programa de intervenciones del Centro José Guerrero de Granada, que adquiere, digamos, como la explotación de uno de los kioscos de la Plaza Vic Rambla. Entonces, digamos que lleva a cabo una serie de intervenciones, son 4 al año, cada uno de 3 meses, en el propio kiosco, en el propio espacio público. Entonces, Antonio y a mí nos interesaba mucho porque, como decía José, tanto él como yo habíamos trabajado mucho sobre el espacio público, o acerca del espacio público, o acerca del urbanismo, o cómo se construyen los espacios. Pero realmente esto nos daba la oportunidad de trabajar directamente en el espacio público y con el espacio público y con el público, y como con un tipo de relación que es distinta a la que puede darse dentro del museo, dentro de la galería, dentro de la sala de arte, en la que el público tiene que entrar y de pronto ya vas como que dispuesto a ver algo. Y aquí era lo contrario, ¿no? Que es como sacar de pronto las cosas a la calle y ver qué pasa, ¿no? Es un contexto como que para los dos era bastante, bueno, como muy interesante, ¿no? Como un sitio de ensayo. Por contextualizar un poco, la Plaza Vic Rambla está como justo en el centro de Granada, junto a la catedral, y antiguamente era el sitio, estos eran kioscos de flores, y era el sitio donde bueno, pues la gente iba a comprar flores y ramos desde hace como mucho tiempo, ¿no? Y también había sido como, bueno, donde se celebraba el Corpus Christi, donde había, a lo largo, digamos, de toda la historia de Granada, era un sitio como bastante de vida pública.
lo que pasa ahora con el tema de, bueno, del turismo, de la Granada como ciudad máscara, etcétera, etcétera, es que se privatiza, ¿no? El tema, una de las cosas que más nos interesaban de esto era la privatización del espacio, como incluso en la imagen se puede ver como todos los que son espacios de paso se han ido convirtiendo en terrazas de bares para turistas, básicamente. De hecho, los kioscos están desapareciendo, ya casi todos los kioscos, solo quedaba uno que se utilizaba todavía como kiosco de flores, cerró este año pasado y van desapareciendo de momento como para ampliar el espacio a las terrazas y como para que desde las terrazas se vea bien la catedral que está como justo en la parte de detrás. Y los que quedan funcionando son ahora de souvenirs, como de Granada, del Toro, de la Flamenca. Los que quedan todavía funcionando son todos como también como pensados para el turismo, ¿no? Bueno, nosotros entonces a partir de ahí pensamos, nuestro proyecto se llama En Potencia y lo que planteamos es una especie de dispositivo, era como una cosa como intermedia, como entre una especie de escultura pública, un dispositivo, un mobiliario urbano que de alguna forma diera pie a que se pudieran llevar distintas activaciones que repensaran esos usos de la plaza, ¿no? Bueno, esto que veis aquí, la idea es que el dispositivo tenía como dos estados, uno en potencia, que era digamos, en reposo, y uno activo. Entonces, digamos que cuando estaba en potencia, en reposo, es bueno, como la instalación dentro del kiosco, que se podía ver desde fuera y que además tenía como toda una serie de información alrededor, y luego también a partir de la publicación que daba idea de cómo podía funcionar, ¿no? Y luego, digamos, lo importante, las activaciones, ¿no? Bueno, también un poco por hablar de lo que sería el dispositivo en sí, planteamos esta idea que era reusar también materiales que provenían directamente de... Uy, se ha ido. Era también la idea, como, digamos, nosotros en el proyecto pensábamos como el repensar los usos de la plaza. Nosotros también partíamos de materiales que realmente eran desechos todos del proceso de producción y consumo de la ciudad. A partir de ahí era una reutilización y nos interesaba mucho la cuestión de que pudiera ser cualquier cosa, ¿no? Que era un dispositivo como de posibilidad. Digamos que cualquier material nos era útil, simplemente, digamos, el diseño es como ese apilamiento, ¿no? Y sujeción. Y a partir de ahí, para cada activación, poder utilizarlo de formas distintas, ¿no? Pues como silla, como mesa, como atril, como lo que hiciera falta, ¿no? En cada momento. Luego también nos interesaba mucho, digamos que frente pensando un poco en temas como de urbanismo, en cómo se van limitando los espacios, cómo se va regulando el flujo, ¿no? por la ciudad, nos interesaba mucho pensarlo como un urbanismo flexible, ¿no? Como frente al urbanismo en el que las estructuras y los espacios están diseñados y tu cuerpo y tu vida se tiene que adaptar a esas estructuras que ya existen. Nosotros planteamos esto como un urbanismo flexible que se adapta a los usos y que se adapta al cuerpo, ¿no? Bueno, si quieres pasamos... Se puede poner la página completa, ¿no? Bueno, da igual. ¿No es la página completa? Pero digo una sola página, como para que no se corten las imágenes. Ah, vale. Ahí, eso. Vale, Sí. sí. Entonces, bueno, nosotros lo que planteamos nuestra intervención duraba 3 meses, de septiembre a diciembre de 2018, y planteamos una serie de colaboraciones con distintos agentes y colectivos que nos diera la oportunidad de pensar en común, ¿no? La plaza. También nos parecía muy importante que no llegáramos nosotros dos, que venimos de fuera, de pronto llegamos a Granada y decimos aquí qué es lo que hay que hacer con el espacio público, ¿no? Nos parecía eso era como... no tenía ningún sentido. Entonces era muy importante también colaborar con agentes locales, que de hecho que nos explicaran qué pasa ahí, ¿no? Que realmente, por más que nosotros podamos hacer una investigación, digamos, gente que vive en Granada y que nos diera ese punto de vista y esa parte desde lo local también, ¿no? Entonces, bueno, durante la primera activación colaboramos con Antonio Collados, que es profesor de la Facultad de Bellas Artes, es editor, y bueno, lleva a cabo muchos proyectos culturales ahí en la ciudad de Granada, forma parte de Traductores, tiene una editorial que se llama Sobre la,
y da la asignatura de Arte, Espacio Público y Naturaleza en la Facultad de Bellas Artes de Granada. Entonces entramos en contacto con él, comentamos el proyecto. Dentro de su asignatura había muchos puntos en común con los intereses del proyecto y, bueno, él, digamos, cada año dentro de su programación de la asignatura lo que lleva a cabo es una propuesta al grupo de estudiantes de desarrollar un proyecto de investigación acerca o de un lugar de Granada o de un aspecto, ¿no? O de una temática. Él también lo plantea mucho como muchos de los estudiantes de Granada realmente no son de Granada, y hay gente que pasa, hay muchos estudiantes de Erasmus, o gente que hace los 4 años y luego se va. Lo planteaba también como para los propios estudiantes, como para que se tuvieran que parar y pensar qué pasa, ¿no? En Granada, ¿no? En cada o en lugares concretos o en relación a temáticas concretas. Entonces, en este caso, lo que llegamos a hacer, bueno, y a partir de ahí lo que les propone es un proyecto editorial. Que, digamos, toda la investigación se focalice en algún tipo de forma editorial. Entonces, este año, digamos que la colaboración que establecimos es que el grupo de estudiantes, este trabajo de investigación fue en torno a los usos de la Plaza Birrambla, o sea, a los usos al presente, al pasado de la historia, o a cada uno, claro, nos interesaba también esto mucho porque, claro, era un grupo, eran 2 grupos, en total eran 30 y pico estudiantes, cada uno con sus intereses, cada uno con su background, gente que era de allí, gente que era de fuera, pero que nos dio la oportunidad de hacer un trabajo como de largo recorrido, porque realmente nuestra intervención empezaba en septiembre, pero empezamos el contacto con Antonio en febrero o así, y a partir de marzo-abril, que empezaba su asignatura, estuvimos allí, estuvimos haciendo presentación del proyecto con los alumnos, estuvimos discutiendo temáticas, estuvimos también nosotros, bueno, algunas presentaciones como de ideas, como de referentes, y luego hicimos un poco ese trabajo como de feedback, ¿no? Durante el tiempo que duró la asignatura y el desarrollo de este proyecto. Y luego lo que hicimos en la primera activación en septiembre es invitarles a que presentaran sus publicaciones dentro del propio kiosco, ¿no? Que es esta primera imagen es bueno, pues uno de los usos de este dispositivo, que fue hacer este espacio de presentación de las publicaciones, en las que cada uno bueno, iban contando de dónde venía, o Antonio nos iba también haciendo un poco de introducción. Entonces esta parte para nosotros era una parte realmente muy importante, porque tenía que ver con eso, ¿no? Con un tipo de público, ¿no? Que ya estaba ahí, un tipo de público y de colaboradores, ¿no? Que era este trabajo un poco de investigación y un poco más expandido en el tiempo. Luego, durante esta primera activación, tuvimos otras 2 colaboraciones, que era el colectivo En Medio, que es un colectivo que está en Barcelona, también llevan como 20 años, trabajan, es un grupo de gente relacionada de distintas formas con el mundo de la cultura visual, son como cineastas, fotógrafas, artistas, diseñadores, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos inciden mucho en temas como el espacio público, de urbanismo, y siempre con una especie como dispositivos visuales muy potentes, ¿no? Y en este caso les invitamos a hacer un taller que ellos han realizado en varios lugares, que se llama Bellas Vallas, y en el que hablan bueno, ellos tienen como una investigación como muy amplia, que se llama Mundo Valla, que hacen todo un análisis de los dispositivos como de restricción de movimiento, de cómo el mundo cada vez es más difícil que las personas se trasladen, pero cada vez está más abierto como para los flujos de capital o de mercancía, ¿no? Como se va cerrando de una forma y se va abriendo de otra. Las distintas tipologías de vallas que existen. Entonces ellos, en concreto en el caso de Bellas Vallas, bueno, ellos hablan desde las vallas de alambre de espino hasta las vallas digitales, lectores de huellas, bueno, como identificación, pasaportes, etcétera, hasta que llegan a lo que ellos llaman las bellas vallas, que es, digamos, en el urbanismo contemporáneo, en el urbanismo además muy vinculado también con el turismo y con las ciudades marcas y tal, como ya la restricción de los cuerpos en el espacio no se hace mediante pues una valla con pinchos, sino que a lo mejor ahora mismo son dispositivos estetizados que siguen cumpliendo esta misma función, que al final es restringir los usos del espacio público, pero ahora
lo que ellos plantean es que es incluso más efectivo porque no hay ningún momento como de choque, sino que se aceptan, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, pues en lugar de poner pinchos, pues pones una superficie inclinada, estética, y ¿cómo se llama? Plantas, ¿no? Como que adornan, pero al final están haciendo la misma función, que es restringir el paso, ¿no? O los sitios donde la gente se suele sentar, por ejemplo, en escalones, proyectos y tal, de pronto eso se aplana, ¿no? Es otro de las modalidades que yo, ¿no? La aplanada, ¿no? El aplanamiento del espacio de forma que no se puede utilizar de una forma que no sea de paso, ¿no? Bueno, entonces ellos, vino Leonidas Martín, y hicimos el taller allí, hicimos luego como un paseo alrededor, como identificando algunas de estas bellas vallas. Y la tercera colaboración fue con Clara Nubiola, que ella es ilustradora, diseñadora y digamos especializada en antropología del espacio público. Ella hace como distintos talleres como de deriva, de dibujo, de narración visual, y ella lo que nos propuso fue la acción de 8 a 8, que consistía en hacer desde 8 de la mañana a 8 de la tarde. Ella estaría dibujando en la plaza junto con toda la gente que se quisiera unir, con la idea de hacer una especie como de mapa temporal dibujado de la plaza, de lo que pasa en la plaza. La idea era también como, mira, esto creo que os puedo enseñar, porque justo en la publicación sería aquí. Bueno, esto no es en sí el mapa temporal, porque lo otro es como una especie de cronología, de cronograma. Nosotros lo que hacíamos era invitar a todo el que quisiera, desde gente que vino específicamente para participar en la acción, gente que pasaba por allí, a que dibujara qué es lo que estaba pasando en la plaza en ese momento. Entonces teníamos una fotocopiadora, bueno, lo que se ve aquí en la parte de abajo, y sí, si quieres que se me de abajo. Entonces simplemente pedíamos a la gente que nos pusiera la hora en la que había hecho el dibujo y que nos dejaran hacer una fotocopia. A partir de ahí hicimos un archivo, que es eso que se ve como un archivador, es un archivo desde 8 de la mañana a 8 de la tarde de qué es lo que había ido pasando en la plaza. Entonces, justo con esta acción, como que cuando haces cosas en el espacio público, de pronto no sabes qué puede pasar, ¿no? Es como mucho más, ¿no? Como que lanzas cosas y nosotros pensamos, sabíamos que había gente que venía como específicamente porque bueno, habíamos puesto como que se escribiera, ¿no? La gente y tal. Pero pensamos que teníamos como algunos materiales así de dibujo, como, bueno, por si pasa alguien y le apetece dibujar un rato. Pero pensamos, claro, bueno, a la gente le da como apuro, ¿no? De pronto dibujar. Pero bueno, fue todo lo contrario. O sea, hicimos un archivo como de 150 dibujos, la gente pasaba, se paraba. Claro, lo hicimos un domingo, a lo mejor había gente que iba paseando, paraba, ay, esto que no sé qué estamos dibujando, ay, estupendo, me siento y me pongo a dibujar. Y al final, además, el archivo es muy interesante porque no solo son los dibujos, sino, por ejemplo, había horas, tipo de 12 a 1, había muchas familias con niños, entonces había muchos niños dibujando, entonces son todos dibujos de niños, pero luego hubo una franja, por ejemplo aquí, ¿no? que realmente eran todos adultos, entonces dependiendo, luego a la hora de comer pues había menos dibujos, luego había otro repunte a las 6 de la tarde, entonces bueno, la verdad es que el archivo, no sé, quedó al final fue un trabajo muy interesante y nos sorprendió mucho esa cosa de cuánto la gente se daba realmente. Luego a nivel de uso, era lo que nos interesaba también mucho de la pieza, es que aquí, por ejemplo, pues claro, la idea era que la gente pudiera utilizar, ¿no? las piezas del dispositivo y al final te veías como una especie de hormiguilla, de gente sentada en los banquitos con ruedas, moviéndose por la plaza dibujando. A lo mejor esta señora, de pronto tú mirabas y la señora estaba moviendo las piernecitas, separándose para buscar el sitio bueno para dibujar. Entonces tú mirabas y la plaza estaba como invadida por esos movimientos. Incluso cuando hacíamos la reunión, ¿no? Como en la imagen anterior, que era la presentación de las publicaciones, de pronto en lugar de estar así sentado, estás así, pero como todo el mundo como moviéndose un poquito. Son como reuniones un poquito como fluidas, sí. Y bueno, ya por ir acabando un poco, la segunda parte del proyecto, que era también muy importante, era esta publicación, que
a partir de que la presentamos, estaba disponible en el Centro José Guerrero, que está como justo al lado de la plaza, y en otros espacios de Granada, como para darle sentido también, digamos, a toda la pieza mientras no se estaba usando, ¿no? Tú podías, digamos, desde el kiosco se dirigía al Centro José Guerrero, o al contrario, tú te podías llevar la publicación y, digamos, bueno, pues tener una idea de cómo funcionaba, ¿no? Todo el dispositivo. Y luego, a nivel de lo que tú comentabas también como de público, ha sido muy interesante como se ha ido, como realmente hemos ido como reteniendo de la gente que vino al principio, ha seguido viniendo, o gente que durante el tiempo que ha durado la instalación ha pasado y había como en los booklets laterales como la información de las distintas actividades, y como ha habido gente que ha venido, por ejemplo, a las 3 activaciones, ¿no? La primera fue esta de los talleres y tal, la segunda fue la presentación de la publicación, y la última pues fue un encuentro como festivo de clausura, ¿no? Que también nos interesaba mucho, pues al final la fiesta como dispositivo como por excelencia, dispositivo público de uso del espacio público, ¿no? O sea, dispositivo colectivo de uso del espacio público. Entonces la última pues tuvimos una intervención sonora de Andy García Vidal y vinieron Put Your Hands on Your Waist DJs y estuvieron también poniendo música, hicimos un vinito caliente allí por la mañana. Y bueno, eso es un poco. Luego, quería retomar algunas cosas ahora para la parte de preguntas y tal, que me resonaba mucho de lo que han comentado los dos, a partir de fases, que realmente estamos muy pensando cómo es ese vínculo, cómo aterrizamos en un espacio, en un hospital y tal. Fase, el espacio que habéis abierto, que es un espacio de talleres para artistas en Hospitalet, pero que tiene mucho espacio. Claro, y que... por hacer así una pincelada también mucho, por un lado, nace de lo que tú comentabas de por qué os movéis de Madrid a Los Santos. Nosotros nos pasa un poco lo mismo, venimos de Barcelona, un sitio en el que ya los estudios, los alquileres es imposible, y nos movemos a Hospitalet, a una zona industrial, por eso, ¿no? Por poder crearnos a nosotros mismos la posibilidad de tener un espacio de trabajo agradable, espacio, simplemente tener espacio, y poder crearnos también también un poco nuestras propias posibilidades y bueno, abrir nuevas dinámicas, ¿no? en Hospitalet. Y uno de digamos, nuestras preocupaciones momento ácido. Ha subido de intensidad. Sí, ha sido como momento importante. Son las preocupaciones. Y aquí quería también un poco hacer un nexo entre vuestros dos proyectos y lo que podría ser FASE o lo que podría ser aquí MAD, porque me parece que son como cosas paralelas, porque vosotros habláis mucho de cómo se crea el público ahí, ¿no? Cómo son las dinámicas para que se cree ese tejido, ¿no? A lo mejor, o vincularnos con ese tejido, pero nosotros tenemos otra cuestión de ese tipo de vínculo en Hospitalet, porque bueno, es una zona industrial que se está dejando de utilizar un poco como zona industrial, y hay un éxodo de proyectos culturales, sobre todo de arte contemporáneo, que vienen de Barcelona. Hay muchos, como en nuestro estudio, hay varios que se han ido asentando durante estos últimos años. Ahora eso está explotando bastante, hay galerías que se han situado. Entonces para nosotros es un ejemplo como de gentrificación, como de libro, ¿no? Es como un Brooklyn. Claro, de hecho hay un plan estratégico del Ayuntamiento de Hospitalet que se llama Distrito Cultural, que la idea es convertir en un distrito cultural, hacer un boulevard. Entonces, claro, nosotros nos planteamos mucho cómo es nuestro aterrizaje ahí. O sea, nosotros por un lado venimos porque nos han echado de Barcelona, porque realmente nosotros casi todos vivimos en Barcelona, solo hay algunos que viven en Hospitalet, pero nosotros venimos porque nos han desplazado de un sitio y pensamos, claro, realmente al final los artistas en un proceso de gentrificación somos los primeros que vamos, que seguimos siendo a lo mejor igual de precarios que la gente que ya vive en ese tipo de barrios, pero hacemos un poco bonito y luego ya nos echan a nosotros y viene la gente con dinero. Claro. Entonces, siendo muy conscientes de cómo es ese aterrizaje y cómo puede ser sostenible, ¿no? Cómo nosotros realmente podemos funcionar en ese contexto de una forma sostenible. Entonces, bueno, estamos empezando parte de espacios de trabajo, de estudios de artistas, mesas de trabajo, etc. Estamos empezando con este proyecto como de mediación y de colaboración y sobre todo de investigación de qué está pasando, cuál es el tejido que ya existe ahí y cómo puede ser, ¿no?, el desarrollo. Y comentaba que aquí, justo Pasaje Mayor, justo la zona del Pelícano, creo que es un sitio que está como bastante acechado, ¿no?, por ese tipo de cosas y como, bueno, simplemente eso, como
tenemos muy presente también cómo se gestiona eso, o cuál es nuestro papel o cuál puede ser nuestro papel, ¿no? En ese momento. Sí, es totalmente un debate que hay que tratar porque hay una posición clara, estamos como en el centro del Pasaje Mayor, realmente tenemos una vinculación con eso. Por eso en un mes va a venir a Zahara Cerezo a estar un artista, a trabajar durante 2 meses y pico, precisamente para reflexionar sobre eso, cuál es el papel de los artistas y tú has dicho, cómo hacerlo sostenible o si hay una forma de jugar con eso y darle la vuelta. Realmente el debate o el pensamiento que tenemos sobre públicos en malo, cómo situarnos respecto a lo público, para mí se mueve entre 2 pilotes. Por un lado, la infraestructura cultural o la precariedad de la infraestructura cultural en el sur de España y la importancia de pensar con un modelo que no sea la gran metrópolis, sino que sea más cercano a lo rural. Y por otro lado, la dinámica de privatización, turistificación, la dinámica neoliberal en la que la fuerza creativa cumple un papel clave en esa economía. A mí me gustaría volver a mí me ha gustado mucho una cosa que has comentado al principio, Rafa, pensando como en 2008-2009 cuando queréis empezar a hacer algo y decir, pero nosotros no somos públicos. Que claro, ahí revela una cosa que me parece que es la clave del público, que el público no es una figura que existe, sino que es un devenir y hay un proceso de creación y de destrucción, hay un proceso de subjetivización individual y colectivo. Y ese nosotros no somos público, me parece que tiene mucho que ver con el trabajo que se ha hecho en la Sala Guirigay y una reflexión que quizá no has mencionado directamente, pero que yo la he visto a lo largo de estos 15 años, me parece que son, cómo se ha ido elaborando sobre la creación de público. Y hace unos meses hicimos unas jornadas en Guirigay con motivo de los 40 años, donde en un momento se habló y se debatió mucho y se invitó a hablar a público, a gente de la Asociación de Espectadores, sobre cómo había sido la recepción de Guirigay por lo que en ese momento se llamó público potencial. O sea, un público que no es público, pero que tiene la potencia de convertirse. Y también, no sé si lo has comentado, que dos de los grandes proyectos que empieza la Sala Guirigay cuando llega a Los Santos es Acción Jóvenes al Teatro, que es el proyecto de acercarse a los institutos, primero acercarse a los institutos, tener talleres, encuentro con los jóvenes, para que luego los jóvenes vayan al teatro. Hay un proceso es un intercambio, el vínculo no es solo en una dirección. Y luego el Festival Maravillas, un festival de teatro infantil que funciona en la sala, pero funciona a nivel regional. En el Festival Maravillas me parece que es especialmente interesante porque plantea 2 cosas. Una, que revela que es que no existía el teatro infantil hasta que se hace el Festival Maravillas en Extremadura y que por lo tanto no había un público de teatro infantil. Y luego, otra cosa que es se piensa la difusión y el público no a un nivel local, sino a un nivel regional. No es quemando todos los cartuchos en un centro, sino que se piensa totalmente en red, con una estructura bastante, iba a decir horizontal, no sé si exactamente horizontal, pero sí rizomática, o sea que la idea es que se va extendiendo y que tiene una relación con la institución muy de arco narrativo, o sea, de un comienzo, desarrollo y declive. Bueno, eso quería puntualizar ese tema de la creación de públicos, como el público no existe, pero sí está en potencia. Sí, has tocado muchas cosas. En cuanto a la experiencia, cuando nosotros llegamos a Extremadura o a Los Santos, a las comarcas, no hay un público de teatro. Las actividades o la programación de teatro que se hace no existe desde luego el espacio teatral privado.
no existe un teatro privado. La programación que se hace en teatros municipales. La programa un político, un concejal, una concejala de cultura. No hay una relación profesional con el mundo del teatro. Se programa en épocas puntuales, las fiestas del pueblo, la Navidad y no sé qué, 4 cosas más, y se hace generalmente gratis. Con los adultos tal vez se paga algo, con los niños gratis, porque no se entiende que haya cultura o arte hacia el público infantil. Es que ni se lo cuestionan, lo que tú decías de los políticos. Es que hay cosas que ni se las cuestionaban, ¿no? Que algo que se hacía para los niños hubiera que pagar, pero eso era impensable, ¿no? Entonces no existe público. Y cuando abrimos la sala es una labor de generar y de crear público, porque el público no existe. O sea, esto de que yo abro mi espacio porque soy maravillosa, van a venir a verlo, no. Tú serás maravillosa, pero como no lo comuniques, y además, ¿por qué van a venir a verte? ¿O por qué van a venir a tu espacio? Porque lo que ocurría ahora antes un poco y ahora en el 2019 muchísimo, porque el retroceso que hemos tenido, cuando tú estás hablando aquí del espacio público, luego cuando terminemos me gustará mostrar una cosa de Guirigay, del espacio público de los 80, porque claro, el retroceso que tenemos, es un paréntesis que menos. Pero cuando me he perdido, estaba hablando de los públicos, que empezamos a gestionar público y abrir la sala, empezamos a crear una costumbre de se viene puntual, no se llega 10 minutos tarde y se come en el teatro, porque ocurría esto, ¿no? Entonces nos ocurre de dejar a gente en la calle. Esta importancia del contenido a mí me parece fundamental, que si tú vas a abrir un espacio, lo primero que tienes que tener claro es qué es lo que vas a hacer ahí, o sea, realmente cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero y mantenerlo. Ser fiel a lo que yo quiero hacer y al contenido. No hay que bajar, desde luego estoy con Rafa, ¿no? Bajo mi contenido porque quiero que venga mucha gente. No, yo hago esto. Sea alto o medio, yo hago esto, ¿no? Entonces, ocurría la cuestión es eso, es hacerlo accesible, ¿no? Que también es lo que tú decías, ¿no? Mantenerlo. Claro, pero si yo parto de la base que, en el caso de Guirigay, el público de los santos de Maimona y de las comarcas, del mundo rural, parto del punto de que es tan inteligente como yo y tan sensible como yo. Tendrá otro punto de vista, pero no parto de que... Y entonces lo que yo intento y lo que intentábamos es, yo marco unas pautas de comportamiento, unas pautas de comportamiento civilizado, de comportamiento en el espacio y vas creando público. Claro, ¿cómo se crea público? Volvemos a la educación. El programa que ha montado José con Acción Jóvenes al Teatro surge en Madrid, en unos colegas, ¿no? No es una creación totalmente mía o nuestra, surge, los estaba haciendo y se hace en Inglaterra. Es crear un marco de encuentro entre los estudiantes de secundaria y el mundo del teatro y la educación. ¿Cómo crear ese marco de encuentro? Pues con un proyecto en el que en el centro hay un espectáculo que van a ver los chicos, un espectáculo que en principio puede estar en su currículum escolar o no, porque hemos programado en Acción Jóvenes al Teatro un espectáculo de El poeta hambriento, Las puertas de Europa, que se hacía en turco, en portugués y en español, y hablaba de Europa, y entonces decíamos, pero ¿por qué no lo van a ver? Entonces crear ese marco en el que nosotros como creadores de ese espectáculo íbamos al instituto, teníamos un encuentro en el instituto que les contábamos qué es lo que iban a ver, hacíamos algún juego de improvisación con ellos, nos conocíamos, hablábamos de la relación. El primero, por ejemplo, que hicimos fue La vida es sueño. Hablábamos de la relación de Segismundo con su padre, del joven con el padre, y
les contaba. Y luego esos chicos venían al teatro. Claro, venían a ver algo que ya sabían, ya tenían la información, no venían a lo loco, conocían personalmente a los que se subían al escenario, se había creado un vínculo afectivo, porque al final casi todo va de afectos. Uno necesita crear los vínculos afectivos con el público y con la relación con los artistas y con tus compañeros, con tu familia. Al final tienes que crear un espacio, porque los espacios culturales, el teatro es un espacio de encuentro. Entonces, y Acción Jóvenes al Teatro se desarrolló por toda Extremadura, bueno, tenía apoyo público y apoyo de un banco, estaba Caja Duero, no, estoy confundiendo, Caja Duero apoyó el Festival Maravillas, la parte infantil. En fin, que creamos un espacio donde encontrarse y conversar y encontrar esos nexos. Con el Festival Maravillas no había público infantil, claro, es que era imposible. O sea, no puedes, el público infantil es muy complejo. Primero porque la infancia va, bueno, ahora la ponen desde los 0 años. Yo diría que va de los 2 años a los 12. El periodo entre los 2 y los 6 no tiene nada que ver con el de los 10 y los 11. Entonces es un público complejo. Hay que crear un espacio de encuentro para que el niño de 3 a 7 años pueda ver lo que ocurre encima de un escenario. Porque si no lo pones a la misma altura, pues no lo ve. ¡Claro! Teatro en López de Ayala para los niños, 600 localidades, de 3 a 6 años. Y dices, pero el niño que está en la 100, así puesto. O sea, el público infantil es complejo en ese sentido. No puedes hacer una escultura aquí arriba para que la vea el público. No, o lo bajas o es que no va a haber nada. O sea, todo esto es... Entonces no existía un público infantil y sobre todo, que era tremendo, y ahora cuento porque hemos retrocedido tanto que vuelve a ocurrir lo mismo, no existían los adultos que llevaban a niños, porque el público infantil no va solo. Claro. O va a través del centro educativo, del cole, o le digan los papás. Entonces, había que convencer a los papás, a los profes, a los maestros, de que era necesario que la infancia, el público infantil tiene el derecho de ver arte. O sea, no es que tengas la obligación, es que tiene el derecho, ¿no? Y hay que acercárselo. Mira, sí, bueno, sí, iba a poner... Bueno, este es parte de... Sí, si lo dejas ahí, Pana. Ah, bueno. Sí. El público infantil, en este caso lo lleva el profesor, pero la pelea y cómo crear ese público es, al final, es educación, que es comunicación. Desde mi experiencia, la comunicación se hace en pequeños grupos. Al final, es interesante cuando dices, en Montalbán tiene un tamaño determinado nuestro festival. El proyecto, ¿no? El proyecto, la escala del proyecto. Claro. Y aunque tuvieras muchísimo éxito, es que a lo mejor no puedes ser más grande. No es necesario crecer en esa otra línea, ¿no? Que todo sea más grande, sino crecer para usar mejor los recursos, pero no por abarcar más, ¿no? Es decir, que... Claro. La sala Guirigay no va a crecer nunca más. No va a crecer, pero no porque no pueda o porque no haya, sino porque es que no va a haber funciones de niños de 6 años llenándolo hasta la bandera 250. Eso no porque no, tienes que ser fiel a tus convicciones. Si ahora sí la puedes pasar a la otra. Crear público al final es que lo llevan los adultos. Esta foto, a lo mejor no quieres hablar, es un contenido, va muy ligada a qué contenido. Porque
en qué territorio te ubicas. ¿Cómo llegas a...? Claro, conocer el territorio es fundamental, el nexo que tienes que hacer. El mundo rural es conservador y machista. Ya está. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero en este... Habría que meter muchos matices, pero bueno, estructuralmente. Claro, bueno, a ver, sí, he sido un poco rotunda. Claro. Yo Ha sonado pensaba un el poco rural como mal. el urbano, digo, vamos. Sí, por eso. Digo. Machista es toda la sociedad, efectivamente. Entonces, pero es fundamentalmente es conservador. Entonces, cuesta mucho cualquier novedad. Hay que ir haciéndolo como muy poquito a poco, muy de grupo pequeño, muy de entablar redes, muy de... Bueno, esa ha sido mi experiencia. ¿Qué ocurre con el teatro? ¿Qué ocurrió con el Festival Maravillas del Teatro Infantil? El arte y la cultura necesita del apoyo público, como lo necesita el cultivo del tomate cuando las vienen maldadas, o sea que no de inversión. Una vez que desaparece la inversión, el Festival Maravillas dejó de tener inversión, Acción Jóvenes al Teatro dejó de tener inversión con la crisis en el 2008, 2009, y nos mantuvimos haciendo un esfuerzo hasta el 2011, 2012, y luego ya, pues si esta sociedad no quiere que los niños vayan al teatro, pues no me voy a empeñar yo en que los niños vayan al teatro. Que al final yo creo que hay una responsabilidad enorme de la sociedad en todos los movimientos culturales, entonces, pues si no, pues está, pues no. A partir de... Creo que nos quedan como 10-15 minutos antes de que empiece a llegar gente y... Pero ya, esos de 15 son 2 minutos. Pero para terminar... ¿Podría? Sí. Es que hay una cosa que siempre se repite, lo de no vamos a bajar los niveles, hay que subirlos. Siempre se dice eso, pero creo que falta hacer la reflexión, aunque la hacemos inconscientemente, de qué entendemos por ese nivel. Claro, ese nivel es muy complejo, porque es la cultura de masas, banal, alienante, la cultura rural, básicamente en el mundo rural, conservadora, con un peso de lo religioso, y cuál es nuestro nivel al que aspiramos. Bueno, esto sería un tema de otro debate, pero creo que en un momento determinado hay que un poco hablar de esto, ¿no? Porque realmente nos enfrenta. Claro, y eso nos sitúa también a veces comentar... un poco en una soberbia mesiánica, ¿no? Porque ¿cuál es tu nivel? ¿Al que aspiras que vayan los demás? ¿O no es tanto? Claro, no, de hecho hablar de ese nivel es como hablar de concesión, ¿no? Que a mí, por ejemplo, siempre me ha molestado mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Córdoba, el proyecto de periferia, y había otros proyectos que se desarrollaban en el centro, que llevaban una línea a lo mejor, pues, una línea que no por más contemporánea era más especial, pero era más diferente, ¿no? Es decir, un tipo de contenido que si tú, por ejemplo, nosotros lo soltáramos en una población como Montalbán, era como una marcianada, ¿no? Porque era esto de dónde viene, claro, que nosotros decían, no, es que ese tipo de proyecto, un proyecto que se hace en lo rural, concede, ¿no? Y nosotros, ahí, por ejemplo, a mí eso siempre me mosqueaba mucho. Yo decía, ¿que le concede qué? Es decir, es que ni es la barraca repartiendo libros, ni es tampoco el decir, ahí, os vamos a explicar. No, al revés, es decir, el hecho es que exista una línea en la que estemos todas en la misma, ¿no? Que al final uno conecta con una propuesta y con otra, ¿no? Cuando sintoniza con esa onda. Para esa onda te pueden hacer falta muchas veces unos referentes culturales tremendos, con otras no, es decir, ¿no? Pero bueno, ¿en qué onda está o qué ondas podemos provocar para que esto llegue a más gente, ¿no? Y es verdad, que nosotros ese debate siempre con lo de se concede, no se concede y tal, bueno, es que ¿por qué? O sea, hemos trabajado, por ejemplo, con, es que no sé, dices una cosa que yo no sé si estoy totalmente de acuerdo, porque el estar en la misma línea, pero eso realmente no es verdad. No conozco Montalbán, ¿no? Me puedo hablar de Los Santos, ¿no?
o de un barrio periférico industrial, o de cualquier barrio, de cualquier... Al final existen los niveles culturales, existen... O sea, que yo parta de que el público no es inteligente no quiere decir que tenga unos niveles culturales que pueda llegar a comprender las instalaciones que se hacen en Montalbán, o comprender o a disfrutarlas, ¿no? Entonces, tampoco es, bueno, si todos somos iguales o estamos entendiendo, o todos estamos en el mismo punto para comprender. No me refería tanto a eso, sino como a que al final, por ejemplo, un proyecto así sirva para compartir saberes. Nada más, por ejemplo, ¿no? Hay un saber que puede ser el rural, ¿no? Que muchas veces entendemos a lo mejor esa posición que evidentemente arrastra otro tipo de connotaciones que pues obvio, ¿no? En una localidad pequeña, pues Marruecos se va a cerrar seguramente, que el desarrollo de ciertas cosas que puede tener una ciudad, ¿no? Pero al final también es como, bueno, desde ese saber yo puedo proponer algo. Yo no voy a explicarle a alguien en Montalbán, por ejemplo, qué es el campo, pero si podemos trabajar con un artista que tenga un desarrollo de su trabajo a partir de lo que es el campo, ahí yo sí estoy apelando, o esa gente seguramente entrará en una conexión mayor con ese creador, ¿no? Y ese creador no te está explicando lo que hará en el campo, pero alguien sabe identificar un apero si lo ve y dice, ¿qué coño hace esto? Lo que a veces aquí, se da, ¿no? es un enfrentamiento muy violento entre las posturas que vienen disfrazadas de vanguardia, transmodernidad por modernidad, el modernismo que le quieras, que en realidad es un esnovismo que se viene impuesto porque es lo más. Y me estoy acordando de las muchas experiencias que se están haciendo en el Matadero de Madrid, por ejemplo, donde están de espaldas pero es que es lo más. En el mundo escénico se está de moda, para cubrir la falta de recursos, hacer experiencias escénicas sin público. Como, bueno, está muy bien, pero es que si no hay público... Pero bueno, ese es un discurso, digamos, ideológico, estético, que lo que cubre es que no hay programa, no hay dinero y no hay inversión. Esto daría para mucho. Yo solo quería comentar, por comentarle porque quede dicho, porque abriría otro debate que creo que es muy interesante tratar, que creo que los tres proyectos lo tenéis en mente, que es la relación entre espacios culturales y ciudadanía. Y bueno, creo que la Sala Guirigay lo ha planteado muchas veces y además hace uso del espacio teatral como espacio de rito, con unos protocolos, con unas formas determinadas de entrar, de relacionarse, como una forma de discutir o de crear ciudadanía. Creo que eso está muy encolado con el trabajo de Mercedes, cuando mira especialmente a las transformaciones físicas de la ciudad y cómo crean un tipo particular de ciudadano que pasa de ser el ciudadano que va a la Plaza de las Flores a sentarse en un banco, a ser el ciudadano consumidor que si sale tiene que sentarse en una terraza. Y simplemente quería puntualizar que hay una conversación ahí que espero que podamos seguir en otro momento. Pero ya los tambores están aumentando. Y los mojaderos, los modelos. Y la comida está ya casi preparada. Encantada, me ha parecido... bueno, Z lo conocía, no al comienzo así tan personalizada, y me ha metido un proyecto del espacio público y lo de... me ha gustado muchísimo conocerlo. Yo creo que sí queda pendiente. Bueno, tenemos ahora, podemos ir hablando. Sí. Con una cerveza. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias a por vosotros. venir. Esto de